El título que eligieron los organizadores del evento es seguridad, un tema que nos importa a todos. Y es un acierto, porque es una gran verdad. Desde hace ya algún tiempo, la seguridad es el principal tema de preocupación de los uruguayos. El interés radica en el valor que le damos a la convivencia y da cuenta de cómo nos afecta el deterioro en las pautas de relacionamiento que tenemos en la sociedad. Yo hago una aclaración previa. Cuando me invitaron a hablar de este tema y me plantearon también que tuviera en cuenta la influencia que estaba teniendo el nuevo Código del Proceso en los temas de seguridad, y yo preparé eso. El tema acá es mucho más amplio, pero yo preparé eso. Y preparé eso porque la relevancia del tema que tenemos que abordar exige, por un lado, mucha claridad, certeza y manejo adecuado de la información. Y por otro lado, ideas y acciones claras que orienten las políticas que pongan en el centro la defensa de la vida y un estilo de convivencia social que se ha visto alterado en los últimos años y ha tenido consecuencias gravísimas. El Ministerio del Interior es un organismo orientado a la acción, pero esta seña de identidad institucional se tiene que construir en base a sólidos conocimientos, a evidencia empírica y, sobre todo, a comprender las claves de la criminalidad. Eso quiere decir que no hay que hacer sin pensar ni tomar decisiones apresuradas o al calor de la tribuna. Comprender y explicarse lo que sucede antes de actuar es lo que diferencia la conducta impulsiva de la estratégica. Hoy, en el Uruguay, estamos ante un nuevo escenario en materia de criminalidad. Hay un giro relevante en la evolución del delito, que se ha visto alterada en forma significativa a partir de noviembre de 2017, cuando se puso en marcha el nuevo Código del Proceso Penal. Quisiera concentrarme en la evolución que han tenido los homicidios, las rapiñas y los hurtos. En el año 2015, con 293 homicidios, el Uruguay registró una tasa de 8,5 homicidios cada 100.000 habitantes. 2 años después, en el 2017, la tasa de homicidio fue de 8,1 cada 100.000 habitantes, lo que implicó una baja de 3,4%. Pero si observamos en detalle los últimos 18 meses, es decir, desde el 1 de enero de 2017 hasta junio de 2018, vamos a notar con mucha claridad que a partir de noviembre de 2017 hay un cambio significativo que altera absolutamente la dirección y la tendencia. En los primeros 10 meses, de enero a octubre, la tendencia a la baja de los homicidios se mantenía. En ese periodo, y comparado con el año anterior, se registraron 7 homicidios menos, lo que implicaba un descenso de un 4%. Pero noviembre marca un cambio que es posible ponderarlo con claridad a la luz de un periodo más prolongado de tiempo. El gráfico es muy elocuente. Mientras en los 8 meses previos a noviembre el saldo de homicidios era negativo, a partir de noviembre se registra un aumento rotundo. En esos 8 meses se registraron 108 homicidios más. El factor noviembre, que analizaremos en detalle más adelante, no solo se registran los homicidios, también se advierte en las rapiñas y en los hurtos.
Para fundamentar esta aseveración voy a mostrar algunos datos de ese fenómeno. La evolución de las rapiñas en Uruguay, yo creo que lo señalaba el doctor Chediak, marca una tendencia constante al crecimiento desde el año 1985 a la fecha. Ninguno de los 6 presidentes pudo culminar su mandato con menos rapiñas que cuando inició su gestión. En el año 2015 se habían registrado en Uruguay un total de 19.435 rapiñas consumadas y en el año 2017 ocurrieron 17.934. Esto implica un descenso de un 7,7%. Pero si observamos ahora los últimos 18 meses, desde enero de 2017 a la fecha, se pueden identificar con precisión en qué momento ocurren los cambios. En 2017 se produjo una baja de las rapiñas consumadas del 7,7% en relación al inicio del periodo de gobierno. Hasta octubre del 2017, esa baja era de un 13,5%. Pero en solo 2 meses se redujo a 7,7%. Un 6% de aumento en 2 meses. Al mirar lo sucedido en los últimos 18 meses, podemos ver con nitidez el efecto noviembre. En los 10 meses anteriores a noviembre, el descenso de las rapiñas era claro y consistente. Se acumulaban 1.574 rapiñas menos. Sin embargo, a partir de noviembre, se produce el cambio que hemos catalogado de drástico por 2 características distintivas: la rapidez y la profundidad. El cambio de la tendencia a la baja se altera y se produce un incremento sostenido que se mantiene. El efecto noviembre, que visibiliza un cambio drástico en la tendencia de la evolución de los delitos, se expresaba en los homicidios y en las rapiñas, pero también en los hurtos. Cualquiera que observe estos gráficos, aún sin ser un experto en el área de la seguridad, puede advertir que noviembre es el punto de inflexión que cambia la dirección de la tendencia y acelera vertiginosamente procesos que venían descendiendo. Nosotros, por sobre todas las cosas, tratamos de explicarnos el fenómeno. Si no, no podemos tratar de corregir el problema. Queremos soluciones para la seguridad del Uruguay, porque nos preocupa y nos ocupamos de los problemas de la gente. Por eso es fundamental analizar críticamente lo que ha sucedido y al tiempo que asumimos errores que hemos cometido, también nos importa dar cuenta que la reversión del proceso de descenso de los delitos tiene razones concretas. No queremos que las responsabilidades por las situaciones que afectan a la gente se diluyan, cuando hay suficiente evidencia empírica de dónde está concentrado el origen del problema. ¿Qué es lo que cambió en Uruguay en noviembre de 2017? Que pudo haber provocado semejante viraje. Sinceramente, hay un solo factor novedoso. El factor noviembre es la puesta en vigencia del nuevo Código del Proceso Penal. Nosotros compartimos totalmente la filosofía general del nuevo Código, que además tuvo un amplio apoyo político de la totalidad de los partidos representados en el Parlamento. Bien podemos decir que es una política con amplio respaldo en lo conceptual, entre otras cosas porque amplía derechos. Pero al observar la tendencia de la evolución del delito en el Uruguay, se constata que la implementación del nuevo código se ha llevado adelante en medio de contradicciones entre distintos actores del proceso penal y judicial. No hubo contradicciones entre las distintas corporaciones como tales, pero sí hubo contradicciones entre algunos jueces, algunos fiscales y algunos policías. La implementación del nuevo código
en esas condiciones se transformó en un elemento absolutamente disruptivo, ya que ha producido una ruptura brusca en las tendencias que existían del comportamiento criminal, cosa absolutamente natural frente a la implementación de un proceso nuevo. Se trata de un cambio revolucionario, cuyo impacto había sido anunciado por diferentes expertos internacionales que asesoraron durante el proceso de discusión y elaboración del nuevo código. Y eso estaba en conocimiento de quienes lo aprobaron y quienes instrumentaron la transición. Me acaban de sacar la amarilla. Yo, como el señor fiscal de Corte, que ha dicho que me iba a pasar un poco, porque cuando me plantearon esto, me plantearon 20 minutos, y la amarilla me lo sacan a los 10 minutos. Justo, es decir, que los mismos expertos que anunciaron lo que podía pasar, opinaron que luego que se pasaran las primeras etapas de la instrumentación, iban a mejorar los resultados y se iba a notar claramente la mejoría. Esta alteración significativa de la tendencia que se ha producido no es algo que fuera buscado por quienes votaron y respaldaron el nuevo código. Por el contrario, es un efecto no deseado y en buena medida no previsto si se tiene en cuenta la profundidad de sus efectos. A pocos meses de la implantación del nuevo código fue necesario introducir reformas, porque se advirtió con rapidez que el camino de los acontecimientos no era el que razonablemente se esperaba. El problema, desde nuestro punto de vista, no es el código en sí mismo, sino las contradicciones que surgieron en su implementación práctica y también las interpretaciones sobre las nuevas funciones y responsabilidades de actores claves, como la policía, los fiscales y los jueces. La implementación del nuevo código impactó en varios niveles y solamente teniendo una lectura adecuada de cada uno de los movimientos que generó en las diversas partes del sistema, es posible entender el movimiento y la dirección de los cambios que ocurrieron en esta primera etapa. Por un lado, hubo impactos en la adaptación de los fiscales y la policía en el nuevo rol que tienen. En algunos casos era previsible, porque lo nuevo siempre implica aprendizaje. Pero en otros casos se comenzaron a aplicar interpretaciones y lecturas muy disímiles. A esto hay que sumarle que a lo interno de las instituciones existieron voces discordantes y desafiantes, algunas de las cuales fueron portavoces de malestares más generales y de críticas con fundamentos ciertos. En segundo lugar, hubo un impacto en la población privada de libertad. Por un lado, se registró un acelerado descenso de la población carcelaria, que alcanzó un 13%, el descenso, en menos de 6 meses. Esto implica que hoy hay por lo menos 1.350 personas menos en las cárceles que hace un semestre. A esto hay que agregarle que el 70% de las personas que han ingresado a la cárcel en el último semestre son reincidentes. En la actualidad, en el total del sistema, hay 9.900 personas privadas de libertad. Y había, en octubre del 2017, un total de 11.350. Y unos meses antes había todavía más. A modo de ejemplo, en el área metropolitana, donde se ubican el 67% de las personas privadas de libertad, a partir de noviembre el ingreso a las cárceles se redujo en un 11%. En tercer lugar, los delincuentes también tuvieron una persecución penal más benigna, debido a una modalidad de la aplicación de la norma, que en alguna medida alentó conductas delictivas ante la ausencia de castigo o persecución penal. Las políticas
no se construyen sobre casos puntuales, pero el circuito del delito y el crimen es extremadamente sensible a lo que sucede en el entorno y adapta y emula con mucha facilidad comportamientos y prácticas. Si hay un debilitamiento de la coerción y el control social, eso retroalimenta la predisposición al delito, particularmente en sectores sociales donde la cultura de la ilegalidad está ampliamente extendida. El doctor Chediak mostraba una gráfica donde cruzaba la baja de las personas, el aumento de las personas privadas de libertad y la disminución de los delitos. Nuestra gráfica en noviembre es absolutamente inversa. La disminución de las personas privadas de libertad y el aumento de los delitos. Y no es que yo piense que cuanto más presos, mejor. Yo pienso que si están presos los que tienen que estar presos, que están en lo que están en una carrera delictiva, entonces sí se evita que se cometan delitos. No es que hay que ser duro con todos, sino que hay que tener una visión con los que cometen un error, con los que no están en medio de una carrera delictiva continuada, pero con reincidentes en determinados temas, homicidios, secuestros, rapiña, violación, copamiento, reincidentes o reiterantes. Bueno, lo que está aprobándose en el Parlamento creo que lo tiene en cuenta. Los cambios al nuevo código que propuso el Poder Ejecutivo y que aprobó el Senado de la República buscan solucionar estas situaciones. Habría que agregar que en el Senado se sumaron modificaciones que no fueron previstas por el Poder Ejecutivo, pero que a mi juicio también resultan positivas. Se ha registrado un cambio radical en la tendencia de la evolución de los delitos en el Uruguay, particularmente de rapiñas, hurtos y homicidios. El cambio es catalogado de drástico por dos características distintivas: la rapidez y la profundidad. Fue un cambio rápido de tendencia que coincide con el mes de noviembre, momento en el cual se instala el funcionamiento del nuevo Código del Proceso Penal, aunque hay algunos elementos que en meses anteriores también variaron su comportamiento a un punto mucho más bajo. Por eso el punto de inflexión es el mes de noviembre. La profundidad del cambio se expresa a partir de noviembre, cuando el conjunto de los delitos comenzó a crecer a un ritmo acelerado. La seguridad es un tema que nos importa a todos. Por ese motivo hay que levantar la mira y asumir que es necesario dejar de lado los protagonismos excesivos y el debate crispado. Es tiempo de advertir que como sociedad necesitamos cooperar juntos para alterar algunas tendencias que exigen acuerdos amplios sobre la estrategia para mejorar la convivencia en el Uruguay. Sin embargo, seguimos sin tener una percepción compartida de la amenaza. Esa percepción no puede surgir solamente de repetir una y otra vez cuáles y cuántos son los problemas o las agresiones que estamos sufriendo como sociedad. Nosotros necesitamos explicarnos por qué pasa eso, cuáles son las razones de los cambios que hemos sufrido, y ahí es donde no tenemos coincidencias. El ingreso, me sacaron la roja ya, pero antes de salir de la cancha me tomo un minuto. El ingreso de 500 policías a la Guardia Republicana en el norte, el ingreso de policías para cubrir la totalidad de las vacantes creadas y un nuevo sistema de ingreso a la policía, más la aprobación de las modificaciones al Código del Proceso que se está llevando adelante en el Parlamento, nos permite decir que se va a volver a retomar la tendencia a la baja que se interrumpió en noviembre. Sin embargo, también nos queda claro que en adelante, sea cual sea el próximo gobierno, se va a necesitar el ingreso de una cantidad importante de policías, porque se ha roto el equilibrio entre policías y delincuentes, que en este momento
se encuentran en la calle. Muchas gracias.